se me hace tan bonito porque no son seres extraños los que estoy pintando, son seres conocidos. Y también esa dinámica de estarles platicando, de que piensen esto para transmitirles también el tema y ellos caractericen, pues hay como una unión y el mensaje es más profundo, entonces siento que también el diseño es más mío y también me reflejo a través del rostro de ellos. Bienvenidos a Color Me Crazy, un podcast en donde entrevistamos a artistas y creadores. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria, y hoy tenemos el placer, el honor de entrevistar a Adri del Rocío. Adri es una gran muralista de aquí en México, una de las más destacadas de México, y bueno, Adri ha construido una trayectoria impresionante en el mundo del arte urbano y del street art, con más de 60 premios nacionales e internacionales, incluyendo el título de maestra Madonara, el reconocimiento más alto en el tradicional Festival de Arte Callejero en Italia. Ella ha colaborado con diferentes marcas a nivel global, ha sido parte de diferentes festivales de arte en más de 20 países, y bueno, uno de sus más recientes proyectos ha sido un mural en la presa del Chicoacén en Chiapas. Fue el verano pasado, julio de 2024. Fueron 19,200 metros cuadrados, un muralote que quiero platicar definitivamente de ese proyecto. Y pues bienvenida, Adri, ¿cómo estás? Muy feliz de tener esta charla contigo, muchas gracias. Sí, feliz, feliz. Y cuéntanos un poco de, bueno, de tu trayectoria, también de este mural súper grande. Me platicabas de que fue como mucho, bueno, los murales es mucho esfuerzo físico. Entonces, de que platícanos un poco de este mural. Bueno, sí, hay mucho esfuerzo. Quien no ha pintado un mural como que no se imagina todo lo que conlleva hacerlo y especialmente cuando son murales de grandes dimensiones. Y en específico de este que hablabas, que hicimos el verano pasado, muchísimo, ¿no? Así no se excedió, pero estamos muy contentos, como que todavía a la distancia todavía no logramos a visualizar la magnitud del proyecto y todo lo que implicó. Y siento que dejé mitad de mi vida ahí, que dejé mucho de mí y también me enriqueció muchísimo. Sí, claro, claro. Y bueno, este proyecto es en una presa, ¿no? O sea, básicamente estabas Ajá, sí. pintando como así, ¿no? ¿O era más vertical? Eran muchas superficies. A veces era Okay. completamente vertical, a veces así, porque son tres muros. Están como Mm, divididos. Entonces también el reto no solo era pintarlo así en grande, sino que hacer que coincidieran las líneas desde el mismo punto de vista, porque estaban separados por carreteras, caminando estos tres muros. Estaba a veces ondulante, había varillas, o sea, como que todos los retos del mundo estuvieron ahí. También el sí. clima, lluvia, calor, sol, humedad. Todo. No, Y muy rasposo. Entonces sí, eran muchos retos. Como que sí sí, puso a prueba a ver de qué estás hecha, a ver si es cierto. claro. Y aplicar todos mis conocimientos, que justo como lo mencionabas, esto de maestra Madonara, que es pintar con gis en el piso, creo que fue un Ujú. muy buen entrenamiento para llegar a hacer ese mural tan grande, porque cuando haces arte urbano, no te lo puedes pensar como dos veces, o sea, siempre hay tiempo limitado por la renta de grúas, porque es un festival, por la fecha de entrega, entonces así haya lluvia y todo, la fecha de límite nunca se cambia, nunca se recorre de que, es que hoy llovió, puedes tener un día extra, jamás. Jamás me ha pasado eso. Sí. Entonces, siempre estás contra el tiempo. Creo que el enemigo, el reto es el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hacer ese tipo de festivales en el piso fue que me entrenó y me ayudó sobre todo para hacer este gran mudo junto con mi hermano y todo el equipo, para pintábamos a ciegas, casi que era un acto de fe, aunque mi equipo me ayudó a poner marcas, las marcas eran cada metro, cada 2 metros, entonces a veces por lo que te contaba que el muro tenía como bolas, porque es una presa, o sea, ni siquiera era un jarre bonito, o sea, es como aventaban el cemento con estas máquinas, entonces queda boludo y demás. Entonces, de repente no veía la siguiente marca, o sea, no te puedes, como estábamos a rapel, no me podía separar más de lo que daba la altura de mis pies a mi cabeza, ¿no? Entonces era como más o menos ir adivinando por dónde. Nosotros no veíamos el avance del día hasta que ya terminábamos la jornada y regresábamos a casa y que lo veíamos desde lejos, era así de, wow, vamos bien, y así, ¿no? Pero no veíamos Sí, nuestro avance en sí. el día. Entonces era todo imaginar cómo va quedando. Claro, sí, no, total. Y me habías platicado como que empezaste
llegaste al mural gracias a lo de los gises por el Madonna. ¿Y Sí, sí, cómo sí. fue que, cómo fue que llegaste? Bueno, he pintado toda mi vida y yo desde muy pequeña sabía que quería dedicarme a esto. Entré por casualidad a un festival, a una competencia ahí justo en Monterrey. Y gracias a esto, que fue también todo un reto y que no me lo esperaba y que no estaba preparada ni física ni mentalmente, después de esto me empezaron a invitar a otros festivales, tanto en México como en el extranjero. Y pues me fascinó, me encantó ese ambiente que se formaba en los festivales, encontrarte directamente con otros artistas y sobre todo esta cosa que tiene el street art de no equivocarte y de exponerte, ¿no? O sea, te expones tal cual a las críticas que te vean trabajar y ahí es donde ocurre la magia, ¿no? Que el extraño se vuelve amigo en unos segundos, o sea que se me hace muy difícil que en otra actividad pase así de mágico, o sea, te abren las puertas de su casa, la gente te apoya, te trae cosas y dices, ¿qué otro oficio pasa esto, no? Entonces eso a mí me encantó muchísimo y pues dejé un poco, bueno, dejé mucho mi obra de caballete, de producir en casa, en mi estudio y me di esta oportunidad de pues irme de gira con todas estas invitaciones que me empezaron a hacer, principalmente en Europa y Estados Unidos y algunos que otros países exóticos que también me gustaron mucho. Entonces me encanta viajar y pues pintar y viajar fue como la combinación perfecta para mí. Combinación. Entonces, justo en estos festivales, empecé a ver que otros artistas combinaban también la técnica de 3D, esta ilusión óptica, que formas parte de la obra. Y a mí lo que significa retos me encanta. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y así empecé, a base de prueba y error, en mi estudio, en mi depa, empecé y ya lo empecé a llevar a otros festivales. Luego empecé a combinar el piso con muro para aumentar esta ilusión óptica. Y pues sí, o sea, fue como recorrer de piso a muro y luego ya muro y muros más grandes. Así poco a poco Sí. la vida me fue llevando y fui tomando las oportunidades desde que se me presentaban. Qué increíble. No, amo tus piezas que son así como de Gracias. 3D. Me encanta, o sea, cómo juegas con que la gente, que el espectador, se pueda tomar la foto y que sea como que parte de la obra. O Sí, sea, se me hace como sí, eso me genial. encanta. O sea, sí, como que haces una interacción muy bonita con la gente que está pasando en la calle, ¿no? O sea, como, ay, a ver, pausa de que quiero tomar una foto aquí. No, es increíble. Y como en tu trayectoria así como artista, ¿cómo fue que llegaste con estos festivales de arte urbano, de street art? Bueno, mencionaste que te empezaron a llegar invitaciones. No sé exactamente, bueno, si nos puedes platicar cómo funcionan estos festivales. Sé que hay algunos que como que pagas, otros te pagan todo, otros, o sea, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, hace ya varios, pues ya hace bastante tiempo que no estoy dentro de estos festivales. La verdad, yo nunca pagué por entrar. Al principio empecé por medio de concursos, o sea que son festivales que son concursos. Y ya después, por ejemplo, sí, el primer viaje que hice a Europa yo lo pagué con mis ahorros para asistir a estos festivales. Y una vez que conocieron mi trabajo, pues ya, o sea, fue primera y última vez que yo pagué por asistir. Ya las otras veces fue por invitación y me pagaban todo. Y pues no sé, así se fue como corriendo la voz y empezaron a invitar de todas partes. Suena Qué muy presumido, pero increíbles. fue así. Sí, como que increíble. No, y siento que así debería de ser, ¿no? O sea, bueno, o sea, la carrera del artista, pues que te paguen tu vuelo de la estancia y todo para tú poder hacer la obra increíble allá. Y de hecho estaba viendo tu trabajo y formaste parte de uno en Berlín. ¿Qué tal te pareció Berlín y toda la ciudad artística y urbana? Mira, esa oportunidad me encantó porque fue como el muro más grande que había hecho jamás cuando me dijeron la invitación y yo, sí, 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 debo de estar. Y aparte, sobre todo lo que adoré y lo que he adorado también, y siempre he dado como gracias que he tenido la libertad creativa, ¿no? Entonces presenté mi boceto, no hubo ningún inconveniente, me dejaron. Y bueno, yo viendo como también esos temas de racismo, esos brotes que hay en Alemania y sobre todo como en el lugar donde iba a pintar en estos edificios había mucho extranjero, ¿no? Entonces quise pues también como mi granito de arena con
el título de El hogar es donde está tu Claro. corazón, y pintar a alguien bien moreno, porque, o sea, el Nice, color de nice. piel creo que no debe de ser importante. Lo que es importante son las habilidades y el trabajo que aportas. Entonces, fue todo un reto. Teníamos 10 días que solo se hicieron en 9. eh, y todo fue con brocha, este edificio de 13 pisos y que aparte eran mosaicos así chiquitos. Entonces había una Mm, separación como de 1 centímetro entre mosaico y mosaico que estaban como flotados. Entonces el reto era, o sea, para hacer una línea así con brocha rápida era muy difícil porque se te sumía la brocha cada hoyito. Entonces digo, lo bonito, nunca te aburres haciendo street art porque cada proyecto tiene su propia personalidad, su propia forma de resolver. No hay eh, una fórmula, nunca pinto igual porque el medio, o sea, la superficie, el medio ambiente te va a ir dictando la forma en que vas a trabajar. Entonces nunca paras de aprender y eso también me encanta. sí, sí, claro. No, total. Qué increíble, qué increíble. Y para hacer los murales a gran escala, ¿alguna vez, o sea, bueno, utilizas como el método como de doodles, como trazar como así, como de, ¿cómo se dice? Como que vas trazando así con doodles y luego pones la imagen encima. Y ese método has hecho como más como proyección y trazan todo el Mm, mural en una ajá. noche y luego al día siguiente. No, Ujú. no tengo un método fijo y te vuelvo a repetir, es depende de las características del proyecto. Por ejemplo, este de Alemania, volviendo a los cuadritos, perdón, ya estaba la cuadrícula hecha. Entonces fue muy fácil el trazado, o sea, guiándonos por los Mm, cuadritos, fue muy fácil. Otras veces sí. hago hincapié en el tiempo, ¿no? Porque el tiempo siempre tienes que economizar tiempo lo más que puedas. Hay veces que en ciertos festivales te dan un muro e incluso hasta las manchas de humedad, que no se debería de pintar sobre muros con humedad, pero a veces las manchas que tiene el muro, las características, son lo que me ayuda como referencia para pintar. No cuadriculo, no pongo marcas, no hago nada, me baso en las manchas para decir, aquí va esta parte, ¿no? Que no es tan fácil, pero otra vez, repito, o sea, mi entrenamiento de esto de pintar en el GIS, porque para esos festivales, 2 días o un día a veces es lo que tienes, aprendes a economizar mucho y estarte enfocando y también el cerebro es maravilloso cómo se va acostumbrando a resolver las cosas y a estar pensando de cómo se ve desde el punto de vista, aunque tú lo veas aquí diferente. Entonces, Mm, bueno, fue un entrenamiento de años haciendo esto y creo que me ha ayudado mucho. Hay veces que sí utilizo marcas de referencia y sobre todo las proyecciones las dejo cuando son con logos y esas cosas ya muy específicas que pues, también tenemos que sí, vivir y hacer como comerciales. Para eso lo sí. dejo, pero sí, lo que a mí más me encanta es usar como referencias y estar segura de mi propio trazo. No depende de Claro, máquinas, pero bueno, también sí, depende de la situación y depende del tamaño. Un tamaño enorme de proyección, pues no te funciona. sí, claro. No, qué increíble. Bueno, hablando un poco sobre tu paleta de color, es súper vibrante. O sea, me encanta que usas como estos colores como muy mexicanos, o sea, muy... Siento que México usa colores como muy atrevidos, de que Ujú, ujú. revuelve colores así como súper atrevidos. Gigantes. Y Sí. sí, 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 sí. ¿Cómo decides los colores para cada mural? Sé que ya tienes como que una paleta de color así como más específica. O ¿qué es? Porque usas mucho como rosas, naranjas, morados. O sea, ¿qué representa para ti esos colores o cómo conectas con ellos? Es muy compleja la pregunta. Exacto. Bueno, retomo algunas cosas de lo que sé. Me siento muy afortunada de que tengo mucha libertad creativa al momento de realizar mis propuestas y siempre he tenido como, sí, la mayoría del tiempo la fortuna que respetan como ese colorido que traigo. Cuando son marcas te limitan a un cierto uso de colores y colores como prohibidos y así, ¿no? Pero en esta, hablando de cuando tengo así la libertad de usar los colores, sí tomo un poco en cuenta el medio ambiente, el medio donde va a estar este mural, pero también depende mucho del mensaje
porque igual utilizo mucho rosas, pero hay veces que predomina mucho el azul o mucho el morado, mucho el naranja. Entonces también depende del mensaje, pero sí tengo la influencia de las artesanías mexicanas, del colorido de la fruta, como que no había sido tan consciente de esto hasta que empecé a viajar al extranjero, a Europa, y empecé a ver, sobre todo en estos festivales, que son unos encuentros artísticos muy enriquecedores, y ahí te comparas con los otros artistas, en el buen sentido de la palabra, ves las diferencias. Y sí, mis obras eran así, ¿no? Y los otros igual, más armoniosos los colores y los míos muy Sí. contrastados, a veces amarillos muy fuertes. O incluso, o sea, Sí. llegué a hacer, por ejemplo, ¿no? Así un rostro, me basaba en volvía la imagen blanco y negro para directamente con los gises ir improvisando los colores y ponía contrastes de verde con rosa y naranja y azul, o sea, Mm, muy, muy intenso, pero no sé, sí. a veces le digo, a lo mejor tengo un problema psicológico, pero creo que le echo más la culpa a la influencia de la artesanía y el folclore mexicano y que me hacen felices. O sea, a mí, bueno, pintar es como lo máximo, me da mucha felicidad y pintar algo que también me da alegría, pues es doble éxito para mí. Sí, claro. Matas dos pájaros de un tiro, literal. Sí, sí, sí. Nice. Nice. Y bueno, enfocado como en el tema de la mujer y la cultura mexicana, ¿qué te inspira a elegir como estos temas más enfocado a la mujer? Porque antes no me acuerdo, no recuerdo bien de tu trabajo de hace tiempo, pero pintabas también mujeres o a veces sí incluyes hombres en tus pinturas. Y en la actualidad todavía lo hago. En los últimos meses, o sea, sí, ya un poco más, pinto un poco más hombres, Sí. pero sí, desde hace muchos años. Bueno, es que mi trayectoria ha sido muy larga de años, entonces he pasado como muchas etapas. Pero sí duré Ujú. muchos años pintando exclusivamente mujeres porque tiene que ver con esto de hacernos visibles, que no es solo lo estético, que también perseguimos nuestros sueños, para también solidaridad con otras mujeres para apoyarnos. No sé, como que también las invitaciones que me empezaron a hacer en festivales y todo iban un poco por ahí. Hay como todo este tema de desarrollar, de que tenemos fuerza, de que somos capaces, somos poderosas, aunque quizás ahorita ya esté un poco trillado, pero desde hace muchos años quería Sí. quería llevar como también este mensaje y sobre todo retomando, haciendo street art o murales, había pues también este público femenino que se acercaba a mí que, wow, admiro cómo puedes hacer eso y yo, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces es como Sí. dar ese ejemplo también de fuerza, de que sí se puede, de no limitarnos, aunque quizás físicamente estemos un poco en desventaja en hacer estos trabajos en la calle, sí se puede. Y Claro. bueno, no he dejado de lado, o sea, no está como vetado pintar hombres, pero sí es un mínimo porcentaje que utilizo el hombre como mi modelo o es Ujú. personaje central en la obra. Digo, la lucha, vamos por buen camino, pero hay muchísima lucha que hacer y lo estoy viviendo en persona. Y a pesar de que se hable mucho de los derechos de la mujer y que hoy es época de mujeres y así, no, o sea, hay mucho camino que recorrer. Sí, claro. Sí, claro. No, Ujú. qué interesante. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿sigues pintando como gises? O sea, de alguna manera como has querido como regresar a pintar en el piso o así, de que me habías mencionado hace rato que es como yo nunca lo he hecho, la verdad, pero es un trabajal, ¿no? O sea, estar agachada, las rodillas, o sea, no es lo mismo que estar parada. Sí, pintando con gis conoces músculos que no sabías que tenías porque te duelen. El último que hice creo que fue hace como 2 años ahí en el Zócalo y dije, sí, lo tengo que hacer porque es como el sueño de todo artista que pinta con gis en el piso, pintar en el Zócalo de la Ciudad de México. Es Ujú. como el sueño, ¿no? O sea, de aquí que otro lugar mejor, ¿no? Entonces sí Sí. acepté, fue muy pesado, pero he tenido la fortuna de que tengo más trabajo en murales y acepto más murales también uno envejece y como tú dices, las rodillas ya no es lo mismo. Sí, sí, total. Qué loco. No, Sí. no, no.
¿Y cuál ha sido, bueno, hablando de murales, cuál ha sido uno de los más como físicamente de que, como, ¿cómo se El dice? más todo es el de Retador. Chiapas, el de El Chiapas, o de, sea, el de la ¿sí? presa. Sí, Wow. no hay comparación que supere. Sí, sí, sí. Ese. Y Sí, no le van. cuando te cae, ujú, cuando te cayó el proyecto que dijiste, o sea, y viste los metros cuadrados, dijiste, o sea, ¿en qué estabas pensando? No sé si hacerlo o fue como sin pensarlo, como sí, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, adelante. Buena pregunta en qué estaba pensando. La verdad es que yo no sabía los metros cuadrados, o sea, me habían pasado una foto y pues claro, en la foto no había como referencia de Dimensionado. tamaño, o sea, sabía que era grande, pero no tanto y yo. Pues bueno, mencioné que me encantan los retos. No me acuerdo si en esta conversación o en la anterior que tuvimos, pero me encantan los retos. Y dije, sí, o sea, ¿por qué no? Pero ya cuando llegué la primera vez que llegué a la presa, o sea, dije, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué esperaba? Y es que no fue solo la cantidad de metros cuadrados, sino también todas las condiciones, las características del muro, fue como todo. Sí, entonces sí, no creo que vuelva a realizar un proyecto que tanto reto como ese fue. Sí, Digo sí, que si sí, se no me presentara imagino. otro, igual digo que sí, no estoy cerrada, Sí, pero nunca sabes. conseguir otro proyecto que tenga tantas características adversas, quién sabe, ¿no? Sí. Ay, no, wow. De verdad, mis respetos. O sea, estoy en un grupo de muralistas de aquí de Monterrey y me acuerdo en el verano que mandaron como uno de tus videos al grupo y todos como, wow, de que lo que está haciendo, todo el mundo echándote flores en el grupo de WhatsApp, que es como, es Ah, increíble qué lo que está bonito, muchas haciendo. gracias. Sí, increíble, porque creo que como que hasta que eres moralista sabes como, o sea, lo retador que es como que pintar bajo el sol horas o tener como dices, como un time limit, de que como que solo tienes de que cierto tiempo para pintar y estás como que corriendo, pintando, Ajá. pero sí, no, felicidades. Y bueno, hablando un poco de los bocetos, me entra mucha curiosidad de que tú tomas las fotos, son retratos de gente conocida, o primero haces como que las fotos y luego haces el boceto a lápiz o digital o cómo trabajas en tus bocetos. Bueno, primero, hacer el boceto creo que es la parte más retadora, bueno, exceptuando por el mural de Chiapas, pero la idea, ¿no? Entonces es primero Ujú. resolver la idea. Ya que tengo la idea y sé cómo hacer la composición, de que tengo las medidas, el formato que necesito hacer, empiezo ya a, bueno, siempre la figura humana es lo principal de mi obra. Entonces busco cómo acomodar a la persona y ya una vez que tengo eso, es pensar quién puede ser ese personaje. Y a veces es Mm. como difícil encontrar a alguien conocido que cumpla como esas características. Bueno, es depende también, o sea, de lo que quiero transmitir. A veces le tengo que dar prioridad a alguien que con la mirada pueda transmitir eso. Entonces luego es buscar. Y ya que encuentro a alguien, es decir, pues, nos podemos ver y voy y hago sesión de fotos. Creo que lo más difícil es cuando me toca a niños, porque ahí sí se me va como 3 horas para sacar una foto. Tomo Sí. 700 fotos para que me sirva una, porque pues los niños es de que tomen confianza, de que así se cohíben a veces. Ujú. Entonces sí es todo un reto, pero se me hace tan bonito porque no son seres extraños los que estoy pintando, son seres conocidos. Y también esa dinámica de estarles platicando, de estar diciendo, de que piensen esto para transmitirles también el tema y ellos caractericen, pues hay como una unión y el mensaje es más profundo, entonces siento que también el diseño es más mío y también me reflejo a través del rostro de ellos, entonces pues es todo, es completa la obra, siento que el resultado es honesto porque yo lo viví, yo lo sentí, yo lo hice. Sí. Ay, no, qué bonito. Me puse chinita. Qué bonito. Wow, qué increíble. Sí, siento que la foto Gracias. es como que gran parte de, o sea, de los diseños, ¿no? O sea, como que de los artistas, es como que tomar foto y es como ha sido nuestra Ajá. referencia por mucho tiempo
Ajá. Y bueno, pues antes literal básicamente éramos fotógrafos. Fuimos los primeros fotógrafos de la historia, Sí, sí, básicamente, que sí. pintando a reyes y ya. que, Ujú. pero, Sí, sí, sí. pero sí, qué increíble. Bueno, a lo largo de tu carrera, ¿ha habido algún momento que querías como que rendirte o parecía como que no sé, que sentiste que esta carrera era muy difícil, no sé, porque siento que en esta carrera como de artista freelance, pues hay muchos como ups y downs y no es como que un Ajá. trabajo, bueno, como un sueldo como Estable. constante. Sí. Ajá. Entonces, o sea, ¿cómo fue este tema como de dinero? Porque siento que muchos artistas como que batallan con eso de que, me meto a un trabajo, pero al mismo tiempo quiero producir, pero si me meto al trabajo ya no voy a producir. Es como un tema, ¿no? Pero, ¿cómo fue esto para ti? Sí. Ajá. Sí, ahí hay, vaya que sí hay muchos, ¿no? Mira, yo te dije, yo empecé desde niña, desde que tenía 13 años, sabía que quería morir pintando con el pincel en mano, o sea, que quería dedicarme a eso Mm, y sabía que no había otra forma más que me hiciera de mi pasión por pintar un oficio. Empecé a dar clases desde muy chica, o sea, que empecé a tener ingresos desde los 12 años. A los 11 años tuve mi primera exposición y empecé a vender cuadros, claro que muy baratos, obras a familiares y amigos, pero igual fue un ingreso, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empezó a hacer el cochinito, a juntar. El momento como más crítico fue cuando estaba en la universidad y pues ya son más gastos, o sea, pues de material, de renta y como tú dices, o sea, una seguridad como financiera que caiga cada mes para pagar la renta, que sobre todo era lo que me apuraba y los materiales que necesitaba. Decidí como entrar a ser maestra en un colegio, pero quedaba tan agotada después porque estaba llevando la universidad también y terminaba tan agotada de dar clases a estos niños y jóvenes que ya, o sea, en la noche ya no tenía como energías para pintar. Entonces ahí sí fue un momento de replantearme. Y eso que, pues, dar clases de arte, de pintura, tiene que ver con lo que me gusta, pero sí me replanteé, mm, o sea, ¿qué es lo que quiero en la vida? O sea, ¿quiero dedicarme a la docencia? Quiero pintar y yo, pues pintar. Y pues sería de que pues sí van a ser unos meses difíciles, pero pues si no puedo, estoy joven y me doy la oportunidad de equivocarme si no puedo. Siempre puedo regresar a dar clases. Y entonces, sí. pues la respuesta para mí fue pintar, pintar, crear obra y exponer. Y mira, desde entonces solamente me he dedicado a pintar. Wow, qué padre, qué padre, qué padre. Y qué increíble, como, bueno, esta trayectoria, o sea, ver como de cerca, siento que cada carrera de diferentes artistas es muy diferente, como que Ujú. no hay como una receta que tienes que seguir, como que solo suceden No, las cosas y, y eso, pero sí, como ha sido como también este lado como de disciplina y dentro del claro. estudio, o sea, yo sé que también estás como que haciendo murales, pero también obra, ¿cómo ha sido como este balance de trabajar en la calle y trabajar en el estudio? Este, sí, como ha sido como esta Sí, bueno, combinación. Mm, no sé si a veces si, ha sido tanto balance porque está como hay más peso del lado de hacer murales y estar trabajando en la mm, calle en los últimos años, pero sí no ha dejado la obra de Caballete, que también me gusta mucho. Y, y creo que justo lo mencionaste, creo que la clave es la constancia y la disciplina y el trabajo. Cada quien se va forjando como que también sus propias oportunidades y ahorita en este mundo con un chorro de medios disponibles. O sea, cuando yo empecé no existían las redes sociales y era literal sí, ir a tocar puertas a museos, a galerías para exponer, llevabas tu portafolio con recortes de periódicos, fotos de tu obra y así es como, o sea, el tocar puertas, ¿no? Y ahora, pues mm, uno lo puede hacer desde la comodidad de su casa, desde el celular, ya no necesitas ni una cámara para promoverte. Entonces, hay como muchas oportunidades. Entonces, si uno quiere vivir de eso, se genera sus oportunidades, trabaja y ya está, ¿no? Honestamente, por ejemplo, para mí, ahorita en esta época de ser mamá, me encanta más estar en casa, porque ahí puedo estar con mi hijo todo el tiempo. Te divides en ser mamá, atendiendo al niño y pintando, y es más difícil concentrarse o pintar 2 horas seguidas. Igual, sí. o sea, estoy disfrutando también mucho esta etapa. Sí, claro. Y me imagino que
Bueno, cuando estabas embarazada, ¿cómo le hacías para pintar murales? ¿Te seguías subiendo al andamio? ¿No? O sea, ¿cómo manejaste como el embarazo y despuesito del embarazo, con Sí. proyectos? El embarazo fue pandemia, entonces también estuve un poco tranquila y encerrada porque pues justo inició pandemia y no se sabía ni qué, entonces era el confinamiento total. A los 6 meses ya realicé un mural en Alemania, ya viajé para pintar y sí fue muy agotador. Los pies se te hinchan, te cansas más, la espalda, porque pues ya también tenía la panza, entonces, pero Sí. fue una muy bonita experiencia, ¿no? La motivación ahí latente. Y ya después, cuando mi bebé tenía 2 meses, pues ya otra vez a treparse en la grúa y a pintar. Y ha sido pues etapas muy diferentes y también de adaptación, de bajarme cada 2 horas de la grúa para amamantarlo, no pintar tantas Sí. horas, porque antes, o sea, antes de que existiera mi pequeño, me pasaba 13, 14 horas pintando seguidas y ya entiendes que ya no puedes llevar ese ritmo, que hay un ser que te espera, entonces reducir mis horas de trabajo y así, pero pues vas cambiando y te vas adaptando y pues no sé, no me paro, o sea, no paro de hacer cosas. Sí, claro. No, qué increíble, qué increíble. ¿Qué proyectos tienen puerta, Adri? Bueno, si se puede saber, como exposiciones o algún sueño así que tengas como de pintar un mural en tal país o, como dijiste lo del Zócalo ahorita, de que era como uno Ah, de sí. tus grandes, este, ¿tienes algo así como en mente? Bueno, tengo muchos sueños. Me gustaría pintar en Sudamérica, Argentina o Mm, Chile, no sé, me llama mucho la atención. Y también otro país que me encantaría sería Japón. Pero bueno, vamos poco a poco viendo cómo se desarrollan las cosas. Y justo ahorita estoy en ese proceso de adaptarme, porque también mi hijo ya va a entrar a kinder, entonces para también producir más obra de caballete, que también siento que me hace falta. Es muy satisfactorio saber que pues una obra de caballete dura mucho más que un mural. Algunos murales son sí. muy efímeros. Entonces, también hay muchas cosas que quiero hacer y ojalá me alcance la vida. Proyectos grandes ahorita no tengo en puerta, pero pues ahí voy. Pero No pronto, dejo de pintar. pronto. La clave es Sí, pintar, con o sin sí, sí, proyectos sí. que se te ofrezcan. Sí. O sea, pintar y también, o sea, lo que decía, generar tus propios oportunidades o tu propio camino. Entonces, me gustaría mucho hacer una exposición individual. También debo de empezar a trabajar en producir obra de caballete para esa exposición. Entonces, en eso ando. Sí, qué Ujú. padre. Ay, no, mucho éxito. Qué Gracias. increíble. También tienes que buscar y forjar tu propio camino, pero pintar, en ser tu propio promotor, en lidiar con Se está cañón. clientes, el responder y estar haciendo ahora hasta videos para subir al proceso y tener más Sí, clientes. Entonces es un trabajo, necesitas como un equipo, ¿no? Algún día tener un equipo para hacer todo esto y yo dedicarme todos, sí. solamente a pintar. Sí, Sí, sí está. Ser artista es un poco pulpo, o sea, haces de todo, sí. Sí, sí. sí, Bueno, me comentaste que la semana pasada fuiste a Las Vegas. Quería platicar un poco sobre estos murales que tal vez han desaparecido o han sido como vandalizados o como hablar de esto como el desapego, ¿no? Con los murales. O sea, siento que trabajar mucho en la calle es como este desapego total de la obra que puede que alguien la borre, la quite, la maltrate. ¿Cómo has lidiado con esto? Si nos puedes dar como algunos consejos como a muralistas allá afuera, no sé, cómo aprender a desapegarte, ¿no? Como de la obra. volviendo otra vez, mi entrenamiento fue hacer con gis en el piso en las calles. Eso ahí aprendí el desapego total porque me tocó, o sea, la primera vez, voy a admitir lo que me tocó que lloviera y no había terminado mi pieza, o sea, sí lloré, ¿no? De que no, ni siquiera le pude tomar una foto con la obra terminada. Pero vas aprendiendo Mm, que, o sea, lo interesante o el encanto de esto es el proceso y que la gente te vea. Es como cuando tocas, bueno, no, yo no, pero me imagino que un músico toca su música en un concierto y la intensidad de la experiencia es lo que te quedas. Termina el concierto y no te lo puedes llevar, o sea, queda ahí, ¿no? En esa vivencia. Entonces es un poco el arte urbano. Los murales son un poco más permanentes, pero también depende, ¿no? Que rentan el muro por un mes
y después va a desaparecer. Y dices, no, tanto trabajo para que lo borren, pero de eso se trata, eso es. Entonces, pues vas aprendiendo a que lo rico o el valor es el proceso en que te vean hacerlo y lo registras en video o con fotos o como quieras y ya, o sea, y soltarlo. Porque no puedo estar sufriendo o enojándome cada vez que o lo borran o lo quitan eh, o lo dañan, que yo he tenido la fortuna que solo recuerdo que 2 de mis murales han sido vandalizados y los 2 en Estados Unidos. El primero fue hace muchos años y con un mensaje antirracial muy, muy fuerte, ¿no? Ahí yo no fui a restaurarlo, sino la misma comunidad, o sea, también muy enojada fue y ahí con navajita y todo, quitando esas palabras como de odio y las suásticas y demás. Entonces ellos mismos lo repararon y eso pues también me conmovió mucho. Y el último es Sí. que estuve en Las Vegas. Y bueno, creo que se ha desatado un poco de polémica de que pudo ser hasta unos niños aventando piedras. Sí, pero con esa fuerza y tan alto, obviamente fue un adulto y como que también el mensaje, bueno, para mí, no sé, a lo mejor mis traumas o lo que a mí me ha tocado vivir, sí fue un mensaje como muy claro porque no apedrearon otra cosa, no apedrearon las águilas o las cosas de la naturaleza que tenía el cuadro, sino solo fue el rostro de la mujer. Todas las pedradas fueron 13 pedradas al rostro de la mujer. Entonces, digo, yo lo tomo como un vandalismo y un mensaje de odio, de coraje, ¿no? Entonces, igual estoy mal, pero así lo tomé, ¿no? Y pues bueno, Sí, sí, estuve claro. reparando eso y no era pues tanto desapego como que, bueno, es un riesgo al estar así en la calle y entiendo, ¿no? Y que se va a Sí. desgastar y demás, pero quizás, o sea, reafirmo, a lo mejor por las propias experiencias, pues también me movió. Sí, claro. Sí, siento que, o sea, al ser muralista, pues estás como exponiendo como tu propia voz allá afuera, como algo como, es como si estuvieras como protestando, ¿no? Como en la calle, ¿no? Pero esta voz como que constante allá afuera, entonces sí, sí es como mucho valor, ¿no? Como que ser muralista y tener como que esta voz en la calle. Te voy a preguntar, bueno, hablando de estos murales, de estas experiencias como que duras, ¿alguna vez has tenido una experiencia como, no sé, de que estabas pintando y te robaron o porque trabajar en la calle como mujer también Sí, pues tiene ahí sus challenges, sus retos, pero desventajas, así, sí. si alguna vez te ha Bueno, pasado algo así. por lo general, siempre pido compañía y apoyo masculino. Por lo mismo, que trabajar en la Sí. calle rudo para que ayuden a cargar y pues también como de protección. O sea, incluso a veces si vamos a otro país, bueno, nosotras como mexicanas ya estamos así, ¿no? O sea, de que nos debemos de cuidar, debemos de bajar la guardia. Tengo la fortuna de que tengo mi hermano pintor y que me hace segunda, entonces, por lo general, siempre pido su apoyo para que pues también se entienda un poco más protegida, y cualquier situación. Digo, no, o sea, sí me han robado, pero no ha pasado como cosas muy graves, o sea, que se roban las cubetas o los cables y así, pero no me han asaltado a mí, o sea, cuando no estoy o yo no veo, no me di cuenta. Pero sí, o sea, lamentablemente siempre, bueno, no digo lamentablemente, es algo que no nos deberíamos de preocupar, pero pues sí, o sea, siempre que voy a pintar a la calle, sobre todo si es a nivel de piso mínimo, sí requiero o pido el apoyo de un hombre que esté ahí todo el tiempo. Sí, claro. Sí, sí, Ujú. total. Total. Siento, pero ¿y te ha pasado, te has sentido así como en Europa? ¿O es más como que en México? No, es más aquí. Más Sí, en porque México, sí. incluso en Europa, incluso me salgo, vas a decir, ay, qué loca, ¿no? Pero 4 de la mañana, porque ya amanece y desde tempranito, ¿no? Salgo a trabajar las calles Sí, solas, claro. pero no me da miedo. Sí, 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 es otro ambiente totalmente. Sí, no, qué loco, qué loco. Y bueno, ¿algún consejo que le darías como artistas jóvenes que quieren vivir del arte o que quieren empezar a despegar como muralistas, y hacer como que estos proyectos grandes? ¿Algún consejo que le darías? Que valoren su trabajo, porque hasta la fecha, o sea, tantos años y hasta la fecha me siguen
pidiendo trabajos de gratis. Y no podemos permitir eso. O sea, a veces las nuevas generaciones que empiezan y dicen, bueno, es que voy empezando, sirve como práctica. No, porque ni los materiales son gratis, ni nuestras horas de trabajo para llegar a hacer un mural han sido de gratis, ha habido detrás un esfuerzo. Debemos de nosotros empezar a valorar nuestro propio trabajo. Creo que es el gran reto aquí en México. Y como hay muchos pintores, artistas y muy buenos, la competencia es dura y por eso a lo mejor, bueno, sí, y casi regalado. O sea, nuestro trabajo debemos de formar a los clientes para que también le den el justo valor a nuestro esfuerzo y a nuestro conocimiento. Creo que por ahí empezaría, porque es una constante lucha, ¿no? El decir, pues mi tiempo, o que es muy fácil pedir donaciones y pues y yo de qué vivo, ¿no? Sí, nuestro trabajo nos ha costado y como cualquier otra profesión, o sea, nos ha costado conocimiento, entrenar, el dedicar horas, mucha práctica. Entonces, creo que empezando por ahí. Hay muchos festivales en la actualidad. Lo bueno, siendo festival, quizás un poco la dinámica, pero sí también no permitir que voy a ir a un festival y aparte yo debo de pagar, no sé, mi transporte. O sea, no, o sea, si tienes muchas ganas de pintar un muro, bueno, pinta el muro de tu casa y te queda para ti. Pero si no, no hay que dejarnos en ese sentido. Sí, claro, sí, total. Bueno, tu mural favorito. ¿Cuál ha sido tu mural favorito? Composición o tal vez como que lugar, festival, ciudad, no sé, tal vez, bueno, como mencionabas de que a veces los murales de que la gente te trae agua o de que te chulean lo que estás haciendo y te siguen y se vuelven amigos, o sea, bueno, de que Es que es luego, bien pero difícil, o sea, digo, yo solo soy mamá de un niño, pero imagino que si tuviera más y dijeran, ¿cuál es tu hijo favorito? No sé si lo diría, si ya. en realidad lo tuviera, pero es bien difícil porque cada proyecto es una experiencia enriquecedora. Definitivamente los que más disfruto son los que hago con brocha. Me encanta más usar pura brocha, pero bueno, también es entendible que hay escalas que con brocha pues nunca acabas. Entonces, y no me Sí. gusta el aerosol. Entonces utilizo esta pistola de pintura, pero pues, no sé, es que es muy difícil. Todos mis modelos pues son los que conozco, cercanas, que quiero. Ujú. Ponle que no quería, pero al momento de ser mi modelo y estar en esa sesión, pues también creas un vínculo, entonces se me hace como muy gacho elegir pero bueno, sí, igual se puede entender, creo que ha sido cuando he pintado a mi madre, ¿no? Estos murales donde pinta a mi madre, creo que son de los más especiales. Claro, sí, claro. Ay, no, qué bonito. Creo que nunca he pintado a mi mamá, o creo que una vez, yo creo. La tengo que pintar más seguido. Y Muchas veces no sé cómo saco un trabajo porque a veces el temple o la fuerza de voluntad o el compromiso que tengo conmigo misma y los clientes es donde saco las fuerzas para terminar el proyecto, como este de Chiapas, que fue muy físico. Y digo, ¿hasta qué punto puedo seguir sacando energía, no? Entonces, pero la mente también es muy poderosa y muy fuerte. Bueno, este concurso con el que me volví maestra Madonara en Italia es un concurso de pintar 24 horas seguidas. wow. Mucha humedad, mucho sol. Y también estarte midiendo pues con los alimentos, en no tomar demasiada agua porque las colas para ir al baño son inmensas, hay muchísima gente. Entonces, bueno, es un trabajo principalmente mental. Y yo me acuerdo que hasta ese tiempo fue como el reto más grande, ¿no? Porque si bien pintar para mí ha sido el encontrarme conmigo, entenderme alrededor, descubrir mis aspiraciones, sueños, el concentrarme, la forma de entenderme yo misma, pues también ha sido una forma también de exorcizar mis temores y cosas. Entonces yo me acuerdo que en ese concurso, o sea, pasé de todo, de la alegría, porque son 24 horas contigo misma, con el agotamiento, que no piensas, ¿no? Me acuerdo que también lloré en el proceso, no recuerdo cuál fue el pensamiento, pero bueno, ahí fue un gran reto. Pero, por ejemplo, también ahora, o sea, quitando el de Chiapas, que fue un reto muy físico, también hubo otro justo, también cuando mi bebito estaba muy pequeño,
y yo también tenía un muro muy grande y estaba atravesando por una situación muy delicada. Bueno, todavía sigo, pero fue muy delicada, acaba de recién pasar y yo con el corazón hecho trizas, con todo el miedo del mundo, con esta responsabilidad de estar bien para estar también bien con mi bebé, no transmitirle todos esos temores, esos miedos y este compromiso de hacer el mural, es como, o sea, no hay de otra, tienes que seguir y mantenerte en pie. Y aunque te estés muriendo por dentro, bueno, no muriendo, pero que te quieras romper en llanto, que a Sí, veces sí lloraba mientras pintaba, o sea, te mantienes en pie porque hay una fuerza, no solo conmigo, ya es también con mi pequeño, ¿no? Entonces, no sé cómo le hacemos a veces, estamos rotas, heridas, cansadísimas, agotadas, pero ahí seguimos y sonriendo. sí. Sí, claro. De verdad, yo respeto muchísimo a los muralistas. Bueno, yo soy muralista, pero los respeto como muchísimo, como es un trabajo muy físico, o sea, muy físico. Ujú. Pero no, qué increíble historia. Adri, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Me encantó platicar contigo y estoy segura que muchísimos muralistas y artistas y creadores han sido tocados e inspirados por esta conversación. Y bueno, esta pregunta se lo hago a todos los invitados dentro del podcast, ¿Eh? que es algo que sin él no podrías vivir por mucho tiempo. Y no se puede decir café, no se puede decir café porque todo el mundo me responde café. Algo que no podría vivir, bueno, sin mi hijo. Ahora que lo tengo, dije, o sea, digo, no, ¿cómo pude vivir antes Sí. sin él? Y no, no podría sin él. Sí, Sí, si se claro. descarta eso, no sé, sin la pintura. Pintar Sí. es como mi respirar, ¿no? Entonces, no podría dejarlo. Igual si no tuviera manos, encontraría la forma de seguir pintando. Qué bonito. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y si te gustó este episodio, compártelo con alguien, con algún amigo que crees que le pueda gustar y suscríbete a nuestro canal, acá Street Art en YouTube. Y bueno, vamos a dejar en la descripción el Instagram de Adri y pues nada, para que le echen un vistazo a su trabajo y sigan su trayectoria y pues conecten con ella por ahí. Y pues nada, sería todo el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos Muchas pronto. Gracias, gracias. Adri.